personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. La Semana Santa, denominada la Semana Mayor por la importancia que tiene para los cristianos el celebrar el misterio de la redención de Jesús, pues es una época de reflexión. Por eso hemos invitado a uno de los más persistentes mensajeros de Dios que todas las noches nos encomienda en sus manos. Es el Padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios. Padre, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amable tú y también al tiempo y a todos los televidentes, por supuesto, un saludo muy cordial. Pues son 60 años, un minuto durante 60 años enviando este mensaje de Dios, recibiendo ese testimonio, por decirlo así, del Padre García Herreros. Padre Diego. ¿Cómo no? En la televisión, el programa Minuto de Dios aquí en Bogotá ya cumplió los 61 años, pero había comenzado unos años antes por radio, en Cartagena primero, después en Cali, de manera que desde que inició el programa estamos acercándonos a los 70 años. Y hablando precisamente de esta Semana Santa, ¿qué reflexión traen ustedes este año en este momento que estamos viviendo nosotros en nuestro país? ¿Cuál es ese mensaje para reflexionar? Bueno, el gran mensaje siempre para nosotros en esta Semana Santa o Semana Mayor que tú decías es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo muere para resucitar. Jesucristo muere para liberarnos de todo pecado y llamarnos a la vida eterna mediante el regalo grande del Espíritu Santo. De manera que, digamos como que ese mensaje central es el corazón de la Semana Santa, será siempre para nosotros la celebración y eso ilumina todos los aspectos, inclusive la paz, porque Jesús resucitado, lo dice el Evangelio de San Juan de una manera muy especial, cuando se aparece por primera vez a sus discípulos les dice la paz. Y en 5 ocasiones se encuentra esa palabra paz en esa época, en esos días de Pascua, en los labios de Jesús, diciéndoles la paz con ustedes, no teman, no estén tristes, la paz con ustedes, porque la paz es un regalo de Dios. Jesús mismo había dicho poco antes de su muerte, había dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, la doy yo, pero la da como un regalo especial de Dios y esa paz para nosotros es muy amplia porque en primer lugar cubre la reconciliación con Dios, de manera que si buscamos la reconciliación aún entre hermanos, ante todo es la reconciliación con Dios. Hay 3 aspectos importantes que hace el llamado a la Iglesia en esta época y es a la oración, al ayuno y a la limosna. ¿Por qué esas 3 cosas? ¿Cuál es la importancia? Bueno, esas 3 palabras aparecen aún en los labios de Cristo, pero el sentido profundo es, la oración, tú tienes que revisar tu relación con Dios. Entonces somos criaturas de Dios, le hablamos a Él, nos sentimos amados por Él. De una manera especial en esta Semana Santa nos da el regalo de Jesús que muere por nosotros y de la Eucaristía, por supuesto, y de la vida nueva. De manera que la oración cubre como ese aspecto de la relación del hombre con Dios. La limosna cubre el aspecto de la relación del hombre con los demás. Aunque la limosna la entendemos más como una ayuda material, es toda actitud de servicio para los otros, toda actitud de ayuda, de colaboración. Hablamos de unas obras de misericordia que a veces son tan materiales como dar un pan al que tiene hambre o dar de beber al que tiene sed o dar de vestir al que carece de ropa o visitar al enfermo, pero a veces son espirituales como enseñar al que no sabe, como dar un buen consejo, y la paz se sitúa en esta línea. Y la tercera palabra que tú me mencionaste es el ayuno, y el ayuno es la mortificación del propio ser, pero es como una revisión de la relación con uno mismo. ¿En dónde estoy? ¿En qué estoy fallando? La Cuaresma te dice, piensa en Dios, piensa en el prójimo, piensa en ti. Y si hay algo que cambiar, cámbialo. Para eso esta Cuaresma da el paso hacia adelante, da la Pascua. Así como Jesús pasa de la muerte a la vida, todos podemos pasar de las limitaciones que tenemos, de los defectos que vivimos, hacia un estado de vida mejor.
pues coincide mucho como con la labor que hacen ustedes desde la Corporación Minuto de Dios, porque ustedes precisamente hacen una labor para el prójimo, básicamente, y todos conocemos de esos programas de vivienda, de educación que tienen ustedes y también de evangelización, y ahora también usted ha comprometido mucho con lo del medio ambiente, ¿no? Sí, en realidad lo que dices es cierto. El Minuto de Dios partió de una idea, y es que todo hombre es hijo de Dios. Y entonces, como todos somos hijos de Dios, tenemos una dignidad especial, la dignidad de ser príncipes del reino, la dignidad de ser hijos del Padre del cielo. Y por eso un hijo de Dios no puede vivir en la miseria. Un hijo de Dios hay que darle la mano, no solo para que calme el hambre, o que tenga trabajo suficiente, pero para que tenga techo, para que tenga ropa, para que pueda ejercer libremente sus derechos humanos. De manera que el hombre, que es una criatura maravillosa, salió de las manos divinas, pero Dios quiere que sus hijos vivan bien. Y por eso el Minuto de Dios se sitúa en esa línea de hablar de Dios, pero saber que la fe que tenemos tiene unas consecuencias sociales importantes. Sin duda, el Minuto de Dios pues es una forma de evangelización a través de ese mensaje que mencionaban, pues ya 61 años, pero usted también se encaminó por los medios de comunicación desde muy joven, o sea, usted empezó su camino religioso de la mano de los medios de comunicación, apoyando entre otras cosas al padre García Herreros, tanto en el programa, pero también en radio y en televisión, ¿no? Sí, es cierto. Pues recuerdo que siendo sacerdote, poco tiempo después, 15 días, 20 días después, murió el Papa Pío XII. Y recuerdo que me abordó un periodista y me hizo una entrevista. Esa fue como mi bautismo de radio. Entonces tuve ese bautismo por la muerte del Papa Pío XII. Y luego, al año siguiente, en marzo tal vez, si no recuerdo mal, estaba aquí en Bogotá, y el padre Rafael tuvo que ir a Cúcuta para algún problema familiar y de una manera urgente. Me dijo, no tengo a quién más, de manera que ese fue mi bautismo en televisión. Una primera semana en televisión, tengo por ahí todavía los textos que escribí, sí, y en el año 59. De manera que, fíjate, por ese lado son del año 59 al 2000, pues ya van 41, más estos 16, entonces 47 años desde la primera vez que hablé en televisión. Por supuesto que hablé esa vez en televisión y luego me demoré para volver a la tele 5, 6, 7 años, y fue porque en el año 67, a mediados, estaba yo ya trabajando en Bogotá, y el padre Rafael me dijo si los días martes lo podía reemplazar en su programa de televisión, de manera que desde fines del 67, es decir, ya también voy para 50 años de eso, comencé a hablar en televisión de una manera ya fija, los martes. Claro. Y cuando el padre Rafael murió, pues me correspondió reemplazarlo, ya desde los días de su última enfermedad y agonía hasta ahora, y ya vamos para 24 años de ese... De estar al frente de ese mensaje y pues de esa gran labor que le tocó a usted en hacer ese reemplazo del padre García Herreros que llevaba tanto tiempo, pero será una casualidad de Dios que usted ha llegado a los medios de comunicación por ser el hijo del dueño del teatro de su nativa Yarumal, ¿no? Qué casualidad, sí. Padre. Cierto, mi padre tenía un teatro en Yarumal, Antioquia, que lo llamaban El Coliseo. Creo que había sido parte de la herencia de mi abuelo, el teatro, pero cuando papá estaba a los 3, 4 años, hasta donde recuerdo, de la muerte de mi abuelo, papá refeccionó todo el Coliseo, lo adaptó, hubo un teatro que tampoco era pues el Teatro Colón de Bogotá, era un teatro sencillo, pero de todas maneras, sí, así comenzó. Y recuerdo que papá, que tenía pues ahí la familia era de allá de Antioquia, y tenía un parlante. En esa época no había problemas de contaminación auditiva. Entonces
todas las tardes él tomaba, y tal vez por la mañana y por la tarde, la película que hoy se va a dar es esta, alguna cosa así muy sencillo, pero siempre... Pero mire que esas son las casualidades de Dios que lleva con esa herencia que lo lleva usted a los medios de comunicación. Y luego llega usted a estudiar a Bogotá, que es donde conoce al padre García Herreros. Así es, así fue, lo conocí en unas vacaciones. Yo estudiaba en el seminario de Valmaría, que es un seminario que está en la calle 119, arriba de la plaza de Usaquén, como unas 3 cuadras arriba de la plaza de Usaquén. Creo que tienen la placa, tenía en esa época el número 250, ahora creo que es el 453 o 450. Y entonces, un día llegué yo, un día de vacaciones, llegué al seminario, pregunté quién había por ahí, estaba la casa vacía, pero me dijeron, está el padre García Herreros, me dijeron que estaba en la capilla. Yo lo conocía de nombre, porque uno de mis profesores de seminario me había insinuado que leyera los cuentos del padre García Herreros. El padre García Herreros, en la primera etapa de su vida, escribía cuentos. Entonces, cuando supe que estaba por ahí, no lo conocía, pues pregunté dónde estaba, me acerqué, esperé que saliera y lo saludé, y ahí fue el primer diálogo. Y le conté que yo coleccionaba cuentos y me dijo, bueno, entonces en adelante usted me los va a coleccionar. Y él, cuando escribía de pronto algún cuento, me lo enviaba por correo para que yo se lo coleccionara. Y eso me fue como alimentando esa afición, y con el tiempo llegué a publicar en varias ediciones diferentes los cuentos del padre Rafael, y después todos los cuentos, y después a partir de los minutos y de artículos de revistas, me puse a coleccionar todo lo del padre Rafael, y he publicado como 30 más volúmenes del padre García Herreros. Ha publicado mucho sobre el padre, bueno, y muchas otras publicaciones que ha hecho usted, padre Diego, pero bueno, en este momento le pido permiso para una pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero ya en unos minutos regresamos para seguir hablando con el padre Diego Jaramillo de la Semana Santa, y también de esa historia de cómo fue que un ateo fue el que hizo posible el Minuto de Dios. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.